y es por eso que estamos en comunicación y le damos la bienvenida y también agradecemos al intendente Guillermo Montenegro. Intendente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Yamila. Buenas tardes, Martín. Muy bien. Intendente, bueno, queríamos consultarle por este tema, ¿no? ¿Qué pasa en la ciudad de Mar del Plata? ¿Por qué no se da esta vuelta a clases que quizás era tan esperada? La verdad que hubo una decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires en la cual no estamos conformes. Yo claramente no estoy conforme, no termino de entender el motivo de la decisión, en donde, sin ánimo de politizar, ¿no? Porque la idea en ningún momento de toda esta pandemia, yo siempre me he caracterizado por el diálogo, por el trabajo en conjunto, por no politizar las decisiones. No queda claro por qué nuestro distrito no puede volverse a la presencialidad, viendo cómo en otros distritos, no solamente del conurbano, sino del interior de la provincia, sí, ¿no? Y yo celebro que esto, que se vuelva en otros distritos, pero entiendo que está claro que nosotros hemos tenido una reducción de casos de más del 26% en la última semana, nunca llegamos al 70% de ocupación de camas de terapia intensiva en nuestra ciudad, tampoco la presencialidad en las aulas ha generado algún tipo de cambio sustancial en nivel de contagios en nuestra ciudad. Teníamos 9 de cada 1000 chicos de 0 a 10 años contagiados, y cuando antes del inicio de las clases y posteriormente fue 10 de cada 1000. Esto nos permite con datos, ¿no? Y en esta discusión, pero yo creo que más allá de una discusión, no es una discusión política, sino es ver cuáles son los motivos por los cuales en otros distritos, en los cuales uno toma los parámetros que en su momento había fijado el decreto nacional y que nosotros ya habíamos planteado en su momento que esto perjudicaba a la ciudad de Mar del Plata. Cuando uno va cambiando los criterios objetivos, lo que genera es que dejan de ser objetivos, ¿no? Y que en definitiva pasan a ser criterios subjetivos y uno no tiene claro por qué en unos lugares sí y en otros lugares no. Y a mí me interesa la presencialidad en mi ciudad. Yo creo que está claro que los chicos tienen que volver a las aulas, que esto no tiene que ver solamente por un tema pedagógico, tiene que ver por un tema emocional, tiene que ver por los padres que tienen que trabajar. Creo que esto está muy claro y ha demostrado en nuestra ciudad un compromiso en los cuidados y en el cumplimiento de protocolos y uno cuando lo ve específicamente en lo que tiene que ver con la presencialidad en las aulas de educación municipal. Nosotros tenemos más de 1.300 burbujas, solamente se han aislado alrededor de 55 burbujas. Esto habla que el protocolo funciona, no ha habido una modificación sustancial en lo que es el transporte público en nuestra ciudad cuando también hubo clases. Todo esto son datos objetivos que yo creo que en definitiva se está viendo no desde Mar del Plata, ¿no? Y esto entiendo que de esa manera esta decisión del gobierno provincial, sin entrar en una discusión política, lo vuelvo a repetir, yo creo que objetivamente está discriminando a los marplatenses. Ahora, intendente, ¿cómo es el diálogo con provincia? Me imagino que hubo llamados en las últimas horas buscando estas respuestas que usted está mencionando. Lo que se plantea es que la normativa de provincia está de acuerdo a la normativa del decreto nacional, lo que no se visualiza que sea de la misma manera en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Entonces ese es el motivo por el cual, más allá de hablar de otros distritos, decir, bueno, estos son los números que hoy tiene nuestra ciudad, esto así ha impactado la presencialidad en lo que tiene que ver con el COVID en General Pueyrredón, donde uno ve que los números no han variado sustancialmente y eso nos hace fundamentalmente hacer este planteo que te vuelvo a repetir, Martín, en ningún momento uno lo plantea como una discusión política, sí con una realidad, ¿no? Y la realidad es que hoy en Mar del Plata nuestros chicos tienen que volver a las aulas. Intendente, en las últimas horas se empezaron a conocer datos de diferentes municipios, diferentes distritos con esta vuelta a clases y esto que usted decía, ¿no? Mar del Plata con los números entraba evidentemente en ese sector que volvía a la presencialidad. Esto no ha sido así. ¿Cuáles son los pasos a seguir desde el municipio para que Mar del Plata primero obtenga las respuestas que usted recién detallaba que no han tenido y después para que puedan volver a las aulas? Nosotros vamos a hacer, o sea, si bien ustedes lo saben bien, yo tengo una relación que voy planteando cuáles son las posiciones que tenemos desde nuestra ciudad con el jefe de gabinete de la provincia. Voy a hacer el planteo formal por escrito, planteando cuáles son estas diferencias que entendemos nosotros
que hace que nuestra ciudad tenga clase, y no lo que estoy buscando es una respuesta para los marplatenses, no tiene que ver ni con una respuesta política. Hemos trabajado y lo vamos a seguir haciendo durante toda esta pandemia, durante la cuarentena, en cuáles fueron las mejores medidas que nosotros podíamos aplicar en nuestro municipio, pero sabiendo que hoy la presencialidad en las aulas es algo realmente importante para los marplatenses y los batanenses. Este pedido, intendente, se basa también en lo que han sido los números de las burbujas, de cómo han funcionado en General Porredón. Absolutamente. La verdad que el protocolo que llevó adelante la provincia por intermedio de la Dirección Provincial de Escuelas fue un protocolo muy exigente, ¿no? Y esto ha quedado demostrado en la poca incidencia que ha tenido los distintos casos o aislamiento de burbujas, no solamente por casos confirmados, sino también por sospechosos, en donde no ha generado una variación en el nivel de contagios en la ciudad. Y esto me parece que es lo más importante, ¿no? Porque el hecho de la cercanía en que se vive de las escuelas, la no utilización del transporte público, y también la importancia que genera para los padres la posibilidad de que sus hijos concurran a la escuela. Porque muchas veces uno habla y dice, bueno, el teletrabajo, pero el teletrabajo es solución para un grupo, ¿no? Para un sector de la sociedad, no para toda la sociedad y mucho menos en nuestra ciudad. Por eso entendemos que es importante que se revea esta decisión teniendo en cuenta el daño que le hace a nuestra ciudad. Muchas veces hemos observado imágenes del diálogo que usted mantiene de manera virtual con los maestros, las maestras. ¿Qué le han dicho respecto a este tema? A ver, todos planteamos lo mismo y que tiene que ver con que la importancia de la presencialidad, ¿no? Y de saber que hubo momentos en donde eso no se podía plantear durante el año pasado, pero que también el hecho de no tener ese vínculo emocional real de los alumnos con sus educadores y de los alumnos con sus pares, ¿no? con sus amigos, con sus amigas. Creo que esto ha generado una problemática muy importante en todo el sistema educativo. Y es unánime la posición tanto de los educadores como de los chicos de querer volver, ¿no? de saber que uno tiene que esto tiene que ver con los cuidados, con el cumplimiento de protocolos, con verificar permanentemente cuál es la situación en cada una de las burbujas, pero la necesidad de encontrarse con sus amigos, con sus amigas, con sus maestros, con sus profesores, con los auxiliares. Yo creo que no hay ninguna duda que la presencialidad es la forma en la cual uno lo tiene que tener como que es la regla, ¿no? Que el hecho de la no presencialidad tiene que ser la excepción. Y como tiene que ser la excepción, dadas las circunstancias que nosotros tenemos actualmente en nuestra ciudad, el hecho de volver a clase es clave. Intendente, ¿cómo ve la situación en la ciudad, más allá de las clases que aún no comienzan de forma presencial, los comerciantes, también las diferentes actividades que están funcionando? ¿Cómo llevan adelante los protocolos y los controles? Yo siempre digo que el comerciante marplatense fue un ejemplo de los protocolos a cumplir, ¿no? Y en esto ya lo vemos ya de este año, casi año y medio que tenemos de esta situación. Y a mí me llena de orgullo y nosotros somos muy exigentes con ese cumplimiento de los protocolos, somos muy exigentes con la clandestinidad, con los que entendemos que la clandestinidad es uno de los focos más, digamos, más claros y más concretos en los cuales se pueden llegar a generar los contagios, y ahí vamos a poner nuestro esfuerzo, ¿no? Y creo que esa es la clave, y creo que también ahí hubo una demostración muy clara de que los que no cumplen, obviamente que son noticia, pero no son la gran mayoría, y que cuando son noticia nosotros somos muy exigentes, porque entendemos que estamos hablando de toda la actividad, ¿no? De una actividad comercial de una ciudad, de la presencialidad. Por eso la verdad que somos muy exigentes con el que no cumple los protocolos o el que directamente está violando una norma. No solamente de la clausura, como pasó este fin de semana, sino con causas penales, con multas, con la justicia de faltas accionando. Nosotros hemos trabajado, somos la ciudad que mayor cantidad de fiestas clandestinas ha desarticulado, y esto tiene que ver no porque sea la ciudad donde más hay, sino porque hay una política muy clara, no solamente desde el gobierno municipal, lo trabajamos con la policía de la provincia, con el ministro Berni, también con autoridades nacionales. Nosotros tenemos una posición muy firme con relación a la clandestinidad porque entendemos que ese es uno de los lugares donde más afecta el contagio en nuestra ciudad. Intendente, hoy por hoy, como se evalúa a todos los distritos, entre ellos General Pueyrredón, ¿qué número tendría que tener Mar del Plata y Batán de casos para volver a fase 3?
La verdad que es un número difícil de decir, Martín, primero porque todavía no queda claro cuál es el censo en el cual se utiliza para medir la cantidad de habitantes que tenemos en nuestra ciudad. Pero más allá de eso, uno es como que siempre ve que van variando el criterio objetivo, ¿no? Entonces deja de ser objetivo. Si vos decís con el censo del 2010 o por ahí con alguna modificación, sería alrededor de 235, 240 casos por día durante 14 días consecutivos. Y la verdad que nosotros no hemos llegado nunca al 70% de ocupación de camas de terapia, está claro que hay un descenso en los contagios y me parece que están las condiciones dadas para volver a las clases en este momento. Intendente, le agradecemos muchísimo esta comunicación que ha tenido con nosotros para informar a la comunidad cuál es la situación de Mar del Plata y el Partido General Pueyrredón. Muchas gracias y que tengan una buena semana. Gracias. Bueno, ahí la palabra con el tema principal que hemos estado desarrollando además, que es la presencialidad.